Pues buenos días, más bien buenas tardes ya. Ya estamos a martes 5 de agosto de 2025. Miren, quiero platicar de algo que no sé a qué se deba o por qué sucedió esto. De que la Biblia solamente menciona en algunos textos muy aislados acerca de Melquisedec. Pero no solamente de Melquisedec. Melquisedec era el sumo sacerdote de la ciudad de Salem. Y de eso quiero que estemos hablando hoy. Porque mucha gente desconoce todo esto. ¿Y por qué? Porque nomás leemos la Biblia y no nos preocupamos por hacer una investigación tanto histórica, culturalmente, arqueológicamente. Solamente damos por un hecho lo que está escrito en la Biblia y de ahí no nos sacan. Y yo quiero que hablemos de dos libros, tanto de Génesis como el del libro de los Hebreos. Muy pocos pastores, sin temor a equivocarme, predican del libro de los Hebreos. La verdad que me diga alguien si alguien ha predicado del libro de los Hebreos, pero haciendo un buen estudio del libro de los Hebreos. Y sobre todo ahí el capítulo 7. Creo que empieza desde el capítulo... A ver, vamos a verlo. ¿Desde dónde empieza toda esta trama? Desde el capítulo 5, 6 y 7. Habla en unos pasajes acerca del sumo sacerdote Melquisedec. Era rey y sumo sacerdote del Dios Altísimo. Pero nosotros estamos leyendo una traducción que ya no la vendieron, no la compramos, ¿no? Compramos una Biblia ya traducida después de 7 traducciones que le hicieron. Pero ¿quién era este Dios? Este Dios Altísimo, que de ahí sale Jesucristo. Del Dios Altísimo. ¿Quién era este Dios Altísimo? En hebreo se escribe Elión. El Dios El, que habita en lo alto o en lo más alto. El Dios El. No es Yahvé. Olvídense de Yahvé. Yahvé vino a suplantar al Dios El. Y allí está en la Biblia. Nomás que nosotros estamos leyendo una traducción. Cómprense una Biblia hebrea y se van a dar cuenta. Ahora, Salem. Muchos no saben. Y yo sé que muchos me van a criticar, me van hasta crucificar. Es más, me van a mandar al infierno. Me van a andar al paredón ahí a la hoguera. Pero no me interesa porque no creo en el infierno. Que Dios ampare a esos que sí creen en el infierno. Que Dios los ayude y los ilumine a entender. Miren. En Hebreos capítulo 7:1 dice: porque este es Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Hasta ahí nomás lo voy a dejar. No voy a leer todo el versículo porque quiero hacer énfasis solamente en el Dios. Dice: el Dios Altísimo, o del Dios Altísimo, porque ahí sí menciona del Dios. Dios, del Dios Altísimo. Si no me lo creen, investiguen en hebreo qué es Dios Altísimo o el Dios Altísimo. Y van a encontrar que dice Elión. El
el Dios El Lión. El Ión, con Y. El Lión sería El Yon, con Y, para que se entienda. Hagan sus propias investigaciones. Yo voy leyendo muchos libros juntamente con el pastor César Silva de Estudios Limud. Esta curiosidad yo la tenía desde hace muchos años, muchos años. Por eso yo no creo en el Dios Jehová o en el Dios Yahvé. No creo en ese Dios. Yo siempre me voy a alguien antes que Él. Entonces, ¿quién tiene más credibilidad? Este Dios que han venido enseñando los judíos, los israelitas, que fueron formando a ese único Dios. Que por aquí hice yo un estudio. A ver, déjame ver si me lo encuentro. ¿En qué año sucedió eso? Creo que fue en el año 600 antes de Cristo. Creo que sí. Fue en el año 6. Aquí está. Aquí lo tengo. Ok. Ah, caray, este no. Este es otro estudio. Okay, déjenme verlo ahorita. Aquí está. Aquí sí está. ¿Sí? En el año 600 antes de la era común o antes de Cristo, el rey Josías fue el que empezó a hacer todo esto. Que después lo asesina el faraón de Egipto. Y de ahí se empieza a formar toda esta trama de Yahvé. Pero anteriormente, quien era el Dios reinante en aquel entonces, era el Dios El. Al que menciona Abraham, no es Yahvé. El que llama a Abraham es el Dios El. ¿Por qué creen que va y le lleva las ofrendas al sumo sacerdote, que era el rey también de Salem? Muchos no saben que ese pueblo o esa ciudad, Salem, hoy en día es Jerusalén. Investiguen poquito y van a ver que de hecho el nombre fue cambiado. Porque aquí había dos pleitos entre dos dioses, el Dios El y el Dios Yahvé o Jehová o el tetagrama, como le quieran decir. Pero cuando vayan investigando todo esto, ahí están los estudios. Es más, el profesor César Silva tiene un estudio muy profundo, muy bonito, que habla acerca de la Jerusalén antigua. Y van a ver que todo lo que les estoy diciendo, ahí también lo menciona el profesor César Silva, que me aclaró más mi panorama, porque él sí se dedica a estudiar hebreo en la actualidad, hebreo antiguo y hebreo actual. Entonces, es algo que no se puede negar, que está ahí en la historia. Yo miraba esto aquí en Hebreos capítulo 7:1, que habla del Dios Elión, o el Dios El, o el Dios el que habita en lo alto, el Dios altísimo, o el Dios de las alturas, para que se entienda. Miren, vamos a ir a Génesis. Puedo sacar más textos aquí del libro de los Hebreos. Todo lo que es el capítulo 5, 6 y 7 habla del sumo sacerdote. Y ahorita vamos a tocar otros temas, pero me quiero ir al Génesis, donde por primera vez se hace mención. Y allá en el libro de los Hebreos hace énfasis al Dios El, al Dios Elión, al Dios de Salem. Y por ahí hay una historia que no era Salem, ¿ok? Pero ahí nomás les voy a ir dando probaditas para que ustedes también se piquen e investiguen. Ok, dijimos que Génesis 14, 18 al 20. Dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Nuevamente menciona al Dios Altísimo. Y este Dios Altísimo es Elión. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, o del Dios Elión, creador de los cielos y de la tierra. ¿Quién es el creador de los cielos y de la tierra?
¿Yahvé? Aquí no menciona Yahvé. Es más, ni siquiera aparecía todavía en la historia Yahvé. Pero Elión, el Dios de las alturas, es el creador. Dice que es el creador ¿de qué? De los cielos y de la tierra. Olvídense que Yahvé es el creador. Yahvé no es el creador. Yahvé es el Dios de los ejércitos, un Dios de guerra, un Dios aniquilador, genocida. Eso es Yahvé. Y muchos siguen alabando a Yahvé. Hasta le bailan en las iglesias a Yahvé. Un Dios genocida que mata hasta animales, ¿eh? No nomás seres humanos inocentes. Mata hasta animalitos inocentes. Pero Elión, yo no he encontrado que hiciera esto, porque es el nombrado el Dios de misericordia, el Dios de paz. Dios de paz. Eso son polos opuestos. Elión o él, Dios él y Yahvé son polos opuestos, porque uno es positivo y el otro es negativo. Uno trae paz y el otro trae guerra. ¿Cuál quieres adorar tú? ¿Al que te trae paz o al que te trae guerra? Yo quiero paz, yo no quiero guerra. Entonces, por lo cual yo siempre me he declarado abiertamente que yo a Yahvé no lo adoro. Es más, no lo quiero ni mencionar. No quiero ni escuchar de él. Pero la gran mayoría hoy día habla más de él que del Dios creador. Investiguen. Que por cierto, hay muchas historias que ¿cómo se le nombran? Son historias ficticias que no existen, que fueron inventadas como un cuento. Y muchas de las que están en la Biblia son cuentos realmente. Si no, vean por ahí en el internet, hay varios judíos que siempre dicen, les voy a narrar este cuento. Nunca dicen, les voy a narrar esta historia, no. Te voy a contar este cuento. Así lo dicen, porque ellos saben que son cuentos. Son cuentos inventados que se les da una aplicación a la vida real y actual. Pero son cuentos. Muchas de las cosas de la Biblia son cuentos, son leyendas, son mitos. No son cosas históricas que sucedieron tal cual como están escritas, no. Son cuentos, leyendas, mitos. ¿Ok? Y luego dice en el 20, y bendito sea el Dios altísimo, el Dios Elión, para que se vaya entendiendo, se lo voy a ir traduciendo en hebreo, el Dios Elión, que entregó en tus manos, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Cuál Dios entregó en las manos de Abraham a sus enemigos? Elión, el Dios él, el Dios de las alturas, el Dios de lo alto, el que mora en las alturas. No fue Yahvé, señores. Aquí no menciona Yahvé. Véanlo ustedes, investiguen, hagan un poquito de investigación en hebreo. No me quiero meter en muchos textos para no enredarlos, pero el Dios que le entrega a Abraham a estos pueblos con los cuales él combatió fue el Dios Elión, el Dios el Dios de las alturas. Por ahí hay una historia que también es una fábula, un mito. Ahí les va, te las voy a contar, les voy a dar un pedacito nomás para que investiguen y se piquen. Pero lo estoy sacando de aquí de la Biblia, la traducción de aquí la estoy sacando de la Biblia. No crean que le estoy diciendo de mi coquito. No, aquí está escrito. Nomás que ya está traducido. Elión, el Dios de las alturas. Eso significa. No significa Yahvé, el Dios de las alturas. No. Yahvé o Jehová es el Dios de los ejércitos, Dios de guerra, varón de guerra, así le dicen. Pero yo no adoro ese Dios. No quiero ni... Bueno, ya no vamos a hablar de él. Miren, por allí hay una historia, una leyenda, un mito del Dios él también. Yo no sé si les ha tocado leer
Por ahí cuando hablan acerca de la diosa Ashera o la diosa Acera, como se le dice en latino, en español. La diosa Acera era la esposa del dios El. Y entre los dos tuvieron mellizos. Esta historia no se la saben muchos, que el dios El y la diosa Ashera, porque antes había Dios Padre y Dios Madre. Estaban los dos. Por eso en muchos pasajes de la Biblia van a encontrar cómo Dios está hablando en femenino. Pero muchos no lo investigamos. No sabemos por qué. Está hablando como si fuera una diosa, porque es femenino. ¿Ok? ¿Acaso han mirado un dios femenino? No, ¿verdad? Y más aquellos que son bien machistas. Ahí les va. Pues narra la historia que el dios El tiene relaciones con la diosa Ashera, que viene siendo Dios Padre El y la diosa Madre Ashera. Y tienen dos mellizos. Ya narra, esta historia ya la hemos mirado de ahí en la Biblia varias veces acerca de los mellizos. Es más, en varias civilizaciones también es la misma historia, pero en otra civilización. Rómulo y Remo también fueron mellizos. ¿Ok? Y les puedo mencionar otros, ¿verdad? Pero ahorita no se los voy a mencionar. Por ejemplo, Jacob tuvo mellizos, ¿verdad? Perdón, ahí me estoy equivocando. A ver, Caín y Abel también son dos, ¿no? Isaac e Ismael también son dos. Jacob y Esaú. Entonces serían hijos de Isaac. Isaac tiene a Jacob y Esaú los mellizos. ¿Sí ven cómo va la trama? Nuevamente se va haciendo la trama de mellizos. Pero me voy a regresar al dios El y a la diosa Ashera, que tienen a un hijo de nombre Salem o Shalem, que significa Dios de la noche o el Dios que habita en la noche. ¿Sí? El Dios que habita en la noche. Y el otro hermano de él se llamaba Shahar, que es el Dios del día. El Dios del día. Antes que se mencionara la historia de Yahvé o Jehová o el tetagrama, antes que se inventara todo esto del Dios único, antes de que se haga un pueblo monoteísta, hay una historia por ahí en la Biblia que se me olvidó buscarla ahorita, pero ahorita la encontramos, ahorita la buscamos. Cuando creo que es Jacob. A ver, vamos a buscar a Jacob. Jacob. Ok, Jacob. Jacob dice que en una noche, él pelea con el ángel. Pero ahí narran con el ángel de quién, en la traducción. A ver, por aquí va a estar. A ver. Ok. Por aquí tiene, ahorita lo voy a encontrar, van a ver. A ver. Aquí está, ya lo encontré. Sabía que lo iba a encontrar. Cuando Jacob lucha con el ángel en Petiel. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí va haciéndose la trama nuevamente. Se cree y se especula. Es una especulación. Pero todos los eruditos, los que estudian las escrituras del antiguo hebreo, que antes, a ver, les voy a decir cuántos idiomas había: hebreo, ugarítico y arameo. Esas eran las lenguas que se hablaban anteriormente: hebreo, ugarítico y arameo. Y dice, vamos a leerlo para entenderlo. Dice, vamos a leerlo aquí juntos,
Estamos en Génesis capítulo 32, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vaho de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así que se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Con quién luchó? Con Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Ok, ¿por qué entonces predican muchos predicadores que a Dios no se le puede ver? Si Jacob aquí lo miró, es más, luchó con él. Pero no es el tema, no es el tema ahorita. Me viene a la mente cuántos por ahí pastores, sacerdotes van luchando, van enseñando que a Dios no se le puede ver. A Dios sí se le puede ver. De hecho, aquí peleó con él. Yo siempre les he dicho que Dios está en cada ser humano. Allí está Dios. ¿Por qué le tenía miedo este Dios al día? Si es un Dios, ¿no? ¡Ay, ya está saliendo el sol, me tengo que ir! Por ahí narran las historias acerca de los vampiros, ¿no? Que ya nomás ven el sol rayar y córrele porque te vas a chamuscar. Aquí se me viene a la mente esta historia de este Dios que se le aparece a Jacob y pelean cuerpo a cuerpo, se dan un buen tiro. Se tiran un tiro ahí, pues. Dicen por ahí en TV Azteca: ¡hay tiro, hay tiro! Ok, y no dice que le ganó, simplemente luchó contra Dios y siempre salía victorioso. Por eso Israel lleva el nombre acerca. ¿Por qué? Porque siempre han dado en luchas. Y desde aquí empieza esa narrativa. Aquí empieza esa narrativa empiezan a construir ese Dios. Pero realmente, ¿qué Dios era este? Yahvé todavía no existía. Yahvé no era mencionado todavía. Y vemos que el hijo del Dios él era Salem. Que hoy en día, en honor a ese Dios, la ciudad lleva su nombre. Y después le cambian el nombre, porque a los israelitas no les convenía que la principal ciudad donde mora Dios llevara el nombre del Dios él. Entonces le cambian el nombre a Jerusalén o Jerusalén. Jerusalá. Le cambian el nombre. Y después cambian la Y por la J. Y así le van haciendo cambios al nombre. Pero realmente Jerusalén era la ciudad de Salem. Y ven la historia, que no les estoy mintiendo. En las historias acerca de los egipcios, la ciudad, allá en el año 600 antes de nuestra era, cuando el rey Josías, ahí lo va a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 5. Lo va a encontrar ahí.
Y va a ver cómo se llamaba la ciudad en aquel entonces. La ciudad de que hoy actual es Jerusalén. ¿Saben cómo se llama la ciudad hoy día? ¿O por qué le pusieron así? Ciudad de paz. Ciudad de paz. ¿Por qué ciudad de paz si es todo lo contrario? Todo el tiempo están en guerra. Todo el tiempo constantemente los están masacrando, asesinando y de todo. Ahí a los de Jerusalén, a los israelitas. ¿No se les hace una incongruencia? Si realmente fuera un Dios todopoderoso ese tal Yahvé, no permitirían nada de esto. Ya ven que ahorita cuando estuvieron peleando ahí con los iraníes, ¿no les entraron los misiles, las bombas? ¿Y dónde estaba su Dios? Por ahí me da risa porque este Dios, la verdad, para mí no tiene poder. Y todavía hasta le bailan, le brincan en las iglesias. ¿Dónde está ese poder? No tiene poder. Yo hasta me da ganas de arrancarle las hojas a la Biblia donde menciona al Dios Yahvé. Porque no tiene poder, señores. Él todo el tiempo ha usado al ser humano. Los ha manipulado, los ha usado. Y ellos bien tontotes se dejan creer de ese Dios que él por sí solo no puede hacer las cosas. Tiene que usar al ser humano para que vaya y destruya. O les da armamento, les da tecnología para que se destruyan. ¿Por qué no lo hace él mismo? Yo sí me burlo de ese Dios, la verdad. Hoy día me burlo de ese Dios y es más, hasta le bailo encima si me lo ponen. Porque no tiene poder. Para mí el que tiene poder es este Dios, Él. Porque Él fue, ahí menciona en el texto que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. Y después se lo adjudican mucho tiempo después a Yahvé. Pero Yahvé viene a suplantar a ese Dios. Ahí está la historia no miente, señores. Entonces, Shalem, Dios de la noche. Shahar, Dios del día. Como Rómulo y Remo, ¿no? Los dos mellizos. Estos dos eran los hijos del dios El y de la diosa Ashera. Y allí en el año 600 antes de Cristo, el rey Josías manda destruir los altares del dios El, de la diosa Ashera y de otros dioses, de Baal. Y de todos esos dioses del panteón cananeo, empieza a destruirlos y empiezan a formar a ese Dios único, al tetragrama, a Yahvé, a Jehová, como se le viene diciendo hoy día. Pero lo formaron. Los israelitas lo forman. Inventan a este Dios. Yo así le pongo, lo inventaron ellos. No es real. Es una invención de los israelitas. Porque antes de ellos existían otros dioses. Ahora vienen diciendo, no, es que a Dios no se le puede ver. No, pues no lo vas a ver nunca porque no existe. ¿Cómo puedes ver algo que no existe? Pero el Dios que yo enseño sí existe. Y ese mora en cada uno de nosotros. Recuerdo por ahí cuando Jesús confronta a los fariseos, los saduceos y a todos los que estaban de sacerdotes que estaban dentro del templo. Los confronta y les dice, ustedes son de su padre el diablo, porque las obras del diablo hacen. ¿Y a cuál Dios adoran los judíos? ¿A ese Yahvé? ¿Por qué creen que Jesús les dijo lo que les dijo? Porque él no se consideraba hijo del Dios Yahvé. Es más, en la cruz, ¿a quién menciona? Yo siempre os he dicho, la clave está ahí en la cruz. ¿Cómo dice? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No lo abandonó, simplemente que estaba pasando lo que debía de pasar. Como él era el último sacrificio, tenía que morir en la cruz. Como hombre sufrió, pero resucita glorificado con todo poder y gloria, señores, Jesucristo.
Nunca mencionó a Yahvé. Pero el que sí mencionó fue al Dios Él. Muchos no dan cuenta de eso. Este pasaje yo lo descubrí. Y digo, yo lo descubrí, yo no porque otro no lo haya descubierto antes. Yo sé que muchos se dieron cuenta de eso, pero muchos no quieren aceptarlo. Porque Jesús jamás mencionó al Dios de los israelitas en la cruz. Siempre mencionó a ese Dios. Al Dios de Abraham lo mencionó. Mencionó al Dios de sus antepasados, antes que se fundara el pueblo de Israel. A ese Dios mencionó Jesús en la cruz. Perdón un tantito. A ese Dios menciona Jesús. Elí, Elí. Y todos dicen que ahí se confundieron cuando él estaba hablando, que pensaban que le estaba hablando a Elías en la cruz. ¿No? Vamos a ver, cuando Jesús está en la cruz, Jesús en la cruz, vamos a ver lo que dice. No quiero leerlo de mi boca o de mi mente. Quiero que... A ver, Mateo. ¿Dónde estás, Mateo? Mateo, a ver. Jesús es crucificado. Jesús crucificado. Aquí está, mire, ya lo encontré. Dice, cerca de la hora 90, de la hora novena, o las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A cuál Dios mencionó Jesús? Ay, muchos no lo habían mirado, ¿verdad? La gran mayoría no lo había mirado. ¿A cuál Dios menciona Jesús en la cruz? Dios mío, Dios mío. Él, al Dios, Él mencionó Jesús en la cruz. Allá ustedes si lo quieren aceptar o no lo quieren aceptar. Dios mío, Dios mío. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Espero les haya gustado. Léanlo y van a ver cómo en la historia ha venido cambiando la narrativa de Jerusalén. Como antes era Salem, después cambió a Jerusalén. ¿Por qué? Le cambiaron el nombre por su Dios Jehová o Yahvé, para que llevara sus palabras de Dios de paz. Pero de paz este Jehová no tiene nada, siempre anda en guerra. Es una controversia, es una incongruencia de la narrativa. Pero yo los invito a que vean este estudio del profesor César Silva de Estudios Limud, la historia de Jerusalén y de Salem, para que vean que es la misma ciudad. Simplemente que la fueron, ahora sí, arreglando, como en todas las civilizaciones, han ido arreglando las cosas de acuerdo a cómo ellos quieren que se vean las cosas. Porque aquí hay movimiento político y religioso. Pero al final del día, los que vienen pagando, dice mi rancho, los platos rotos, siempre es el pueblo. Siempre. El pueblo luchaba mucho entre, bueno, pues ¿a quién le creo ahora? O le creo al Dios Él, o le creo al Dios Yahvé. ¿A quién le creo? Tú le vas a creer al Dios que te ayude, al Dios que esté pronto a solucionarte los problemas. Y a mí, en lo que concierne a mi persona, el Dios creador, el Dios Él, es el que siempre me ha ayudado a mí. Una, porque no le clamo a Yahvé, porque no creo en Él. Yo creo en el creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, que es el Dios Elión, el Dios de las alturas, el Dios que está en lo alto, el que mora en lo alto, Hashem, dicen los judíos. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar el estudio. Que Dios me los bendiga. Espero no me crucifiquen, no me manden a la hoguera, no me manden al purgatorio, al infierno. Que Dios me los bendiga. Si usted quiere seguir creyendo en Jehová, puede seguir creyendo. Yo no creo.
Si usted me quiere convencer, no me va a convencer, no pierda su tiempo. Pero lo único que yo sí le puedo decir, que yo soy pacífico, busco la paz, no busco guerra, no busco conflictos. Y si tienes otra creencia, me reservo mi comentario y voy a aceptar tu creencia, porque yo no soy quien para hacerte cambiar. Solamente el Dios verdadero es el que te puede hacer cambiar. Pero ahí está la historia en la Biblia. Un día podemos platicar. La Biblia se puede debatir, mas no pelear. No se trata de pelear. Yo puedo tener mi postura, mi creencia, y tú de igual manera la tuya. Y acepto tu postura, así como también te pido aceptes mi postura. Y podemos seguir siendo hermanos, porque todos somos hermanos. Y amigos. Por eso mi canal se llama Don Víctor y sus amigos. Yo no busco confrontar a nadie. Simplemente les doy mi postura, lo que yo creo. Y sea algo que creo mucho y que le acepto mucho es al profesor César Silva. Gracias a él he crecido mucho, tanto espiritual, emocional y de conocimiento. Gracias a él, a Estudios Limud, que me van llevando poco a poco, abriendo más ese panorama que yo poco a poco, yo anteriormente tenía ese gusanito de que, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo siempre decía, no, tiene que haber algo más que la Biblia. Y es verdad, hay algo más. Está la arqueología. Y párale de contar, después vamos a hablar de todo este tipo de ciencias. Ciencias bíblicas, la arqueología, la teología. Hay muchas ramas donde uno puede aprender acerca de las deidades, de los dioses, de cuántos dioses ha habido, quiénes fueron primero, quiénes segundo, quién suplantó a uno, quién suplantó al otro y el por qué lo suplantaron. Hay mucha tela de donde cortar, ¿ok? Que Dios me los bendiga. Hasta un próximo video más de Don Víctor y sus amigos. Espero les guste este video. Y vayan ahí, vean Génesis capítulo 14, 18, versículo 18, Jueces 1, 8, Esdras 4, 12, Segunda de Reyes 23, 5 y los textos que les di ahorita del libro de los Hebreos 7, 1 y Génesis 14, 18 al 20. Léanlos. Pero váyanse a textos antiguos, no la Biblia como la tenemos ya traducida. Agarren un texto, métanse hasta en internet, puede bajar de internet ahí, traducción del que nosotros tenemos al hebreo más antiguo. Como ahí les mencioné, ahora sí que puede ser el hebreo, el ugarítico y el arameo. Y van a aprender mucho de conocimiento, van a ver y cada vez van a creer más y más y más y más. Yo siempre estoy mirando qué va a subir más el profesor César Silva y estoy ansioso porque subo un estudio nuevo. Porque para mí, en la actualidad, en mis 51 años, ha sido un profesor el cual me ha hecho crecer mucho como persona. Porque hoy puedo ver a las personas diferentes a como les miraba antes. Antes yo hacía juicio, los condenaba por su creencia, por su doctrina, por sus preferencias. Y hoy en día me quité todo ese velo de mis ojos y los puedo amar tal como son. Pues ahora sí me despido mucho. Dicen para mi rancho, el que mucho se despide, pocas ganas de irse tiene. Bueno, y como dijo la ardilla y el alce, yo solamente digo lo que veo. Y lo que veo no me está gustando. Ahí te ves.